Colosenses capítulo 4, no vamos a leer el pasaje completo que es extenso. Vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta hora, hermanos. Padre, nos doblegamos delante de ti de nuevo, dándote gracias por tus múltiples misericordias, por las que son nuevas cada mañana que tú has prometido. Permítenos disfrutar hoy las bendiciones que vienen de tu buena mano al darnos tu palabra. Señor, que recibamos tu palabra, que podamos ver lo que el texto dice, que el texto determine lo que tú quieres que aprendamos y que oigamos tu palabra con gozo, reverencia, con solicitud. Ven a obrar por medio de ella para que salgamos de aquí no siendo los mismos que llegamos, sino transformados por tu palabra. Amén. Te pedimos que esto también sea parte de nuestra adoración a ti, en la manera que la escuchamos, en la manera en que la exponemos, procurando que la mirada y la atención sea sobre ti y tu gloria. Amén. Te pedimos esto en Cristo. Amén. Amén. Quisiera empezar este sermón haciéndote unas cuantas preguntas. Si escribiéramos tu nombre en Google y tu apellido para hacer una búsqueda, ¿qué encontraríamos? El nombre tuyo. Encontraríamos que en todas partes del mundo la gente se la pasa escribiendo de ti y vemos resultados innumerables con tu nombre y apellido y no uno que es parecido a ti, sino tú. Veríamos en esos resultados de Google artículos noticieros de todos los continentes en los que la gente habla de ti. Aparecerían allí fotos en las que te ven posando, se te ve posando con altos dignatarios gubernamentales y otras celebridades. Cuando a alguien le preguntan si te conoce a ti, es la respuesta de esa persona: ¿y quién no lo conoce? Si a todas estas preguntas tú has respondido no, yo no soy una persona conocida, entonces tú, al igual que yo, eres lo que nuestra sociedad catalogaría como una persona común. Una persona común y corriente, y en una manera un poco más despectiva, un don cualquiera. Bueno, el sermón de hoy, Colosenses 4, nuestro último sermón en esta serie expositiva. Colosenses 4, del 7 al 18, hace mención de personas comunes como tú y como yo. Pero personas que tuvieran una tarea no común, sino extraordinaria. De ahí el título del sermón: personas comunes con una labor extraordinaria. Y vamos a dividir este pasaje, que es extenso, sí es verdad, pero lo dividiremos en 4 partes. En primer lugar, veremos los portadores de la carta, los que fueron a llevar esta carta, ya conocida como los Colosenses, de los versículos 7 al 9. En segundo lugar, veremos los saludos de los compañeros de Pablo, versículos 10 al 14. En tercer lugar, los saludos de Pablo e instrucciones finales, versículos 15 al 17. Y por último, la firma de Pablo y su bendición, capítulo 4, versículo 18. Empecemos primero con los portadores de la carta. Y esto quisiera que leamos de nuevo los versículos 7 al 9. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es, ya que estamos hablando de estas personas comunes que se mencionan en este pasaje, es dar una breve reseña de cada uno de estos individuos, para que veamos cómo a personas comunes como ellos, al igual que nosotros, el Señor los llegó a usar grandemente en el avance de su reino. No a nivel de un apóstol, no, pero sí los usó. Empecemos con Tíquico, el primero que se menciona aquí, en el versículo 7. Tíquico significa casual, o por casualidad. Yo no entiendo realmente por qué le ponían nombres tan raros a las personas en aquel entonces. Imagínate que se llama casual, ven acá. Pero así eran. Y de hecho hay muchos nombres que nosotros tenemos. Quizás tú no lo sabes. Busca en Google el significado de tu nombre y lo más seguro vas a encontrar que tiene un significado. Lo que pasa es que al ser
palabras o nombres derivados de idiomas extranjeros. No nos suena el nombre ese a nosotros, pero a aquel que lo entiende sí le sonaría. Tíquico significa casual. Puede ser que los padres no tenían planificado tenerlo y lo tuvieron y le pusieron casualidad. Pablo envía esta carta a los colosenses por medio de él, de este siervo llamado Tíquico. Él no era un apóstol, no era tampoco un diácono. Como dije, era un hombre común. Pablo lo describe, sin embargo, de esta manera: nuestro amado hermano. ¿Y qué relación más importante hay en este mundo que no sea esa, entre seres humanos? El que somos hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Y algo más que Pablo dice de este hermano es que él era un hermano amado. Era un hermano a quien él, Pablo, amaba. Y de seguro los demás hermanos que le conocían lo amaban también. Y de seguro lo amaban no porque le hacía favores, sino por su semejanza a Cristo. Por su semejanza a Cristo. Él lo llama nuestro amado hermano. También le llama fiel ministro o fiel servidor. No ministro por ser pastor. Típicamente en ese entonces el término ministro no se usaba como sinónimo de pastor, como hoy día se usa, sino meramente lo que era un servidor. Como dije, no muy conocido, no se menciona mucho en el Nuevo Testamento a Tíquico, pero era ciertamente fiel al Señor Jesucristo, porque a él se le llama aquí fiel ministro. En el ministerio que el Señor le dio, él fue fiel. Y Pablo también le llama consiervo. Consiervo, literalmente coesclavo mío. Esclavo. Pablo era libre. Esclavo de Jesucristo. Cada vez que ustedes lean en el Nuevo Testamento, en las epístolas, el término siervo del Señor Jesucristo, como Pablo generalmente se denomina al principio de sus epístolas, quiere decir literalmente esclavo del Señor Jesucristo. Él es mi amo. Yo le sirvo a Él, yo le pertenezco a Él. Él me compró no con dinero, Él me compró con su preciosa sangre. Bueno, dice Pablo, Tíquico es un consiervo mío. Él y yo somos iguales en Cristo. Yo no soy superior a Él por ser apóstol. Somos coesclavos, somos consiervos. Onésimo. Onésimo significa útil. Útil. Él era un esclavo que había huido de su amo Filemón. Si quieren saber un poco más de él, si leen la carta de Pablo a Filemón, que es bien breve, la carta fue realmente una carta amorosa, de hermano a hermano, Pablo hablándole con esa ternura y esa humildad a Filemón, tratando de persuadirlo para que recibiera a Onésimo, a quien le enviaba de vuelta, ahora, en esta ocasión, se lo enviaba de vuelta y le manda, lo más seguro, junto con la epístola a los Colosenses, una carta personal a Filemón. Filemón, para que cuando veas a Onésimo llegar, no te alarmes. Prepárate, recíbelo bien, Filemón. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice él. Este hombre había huido de Colosa, donde era siervo o esclavo de Onésimo, de Filemón. Había huido a Roma, pero providencialmente el Señor lo pone en contacto con Pablo. Quién sabe si porque lo metieron preso. Y Pablo le predica el evangelio. Y este hombre viene a los pies de Cristo. Y ahora Pablo lo envía de regreso a Filemón, no como un esclavo, sino como algo mucho más importante. Filemón 15 y 16 dice lo siguiente, Pablo dirigiéndose a Filemón: quizás por esto se apartó Onésimo de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, porque eso llegó a ser Onésimo para él, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en Colosenses, nuestro texto 4:9, él dice: y con él a Onésimo, es decir, te mando a Tíquico, y con Tíquico a Onésimo, y lo llama fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ahora piensen en Colosa, en la iglesia de Colosa, así reunida con ustedes. Yo no sé si fue el mismo Tíquico que leyó la epístola cuando la llevó, pero Onésimo andaba con él,
Y él está diciendo, Onésimo, Colosenses, Onésimo es uno de ustedes. Algún orgulloso ahí habrá dicho, como uno de nosotros. Él es de otra clase. No, Pablo dice, no, él es uno de ustedes. Un hermano más en Cristo. Porque en Cristo no hay libre ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. Amén. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo a ellos. ¿Y qué vemos aquí entonces en Onésimo? Otra persona común. Y según la sociedad, menos que común, porque era un esclavo, lo veían con malos ojos o los despreciaban. Pero aquí tenemos a Tíquico y Onésimo puestos al mismo nivel. Dos hombres comunes, pero con el grandísimo privilegio de ser los portadores de una de las epístolas paulinas. Y puede ser que otra llevaron, y más adelante diré por qué lo digo. Tremendo privilegio. Fueron colaboradores en el avance del reino de Cristo. Se les encomendó, tal era su fidelidad, que Pablo podía confiarles una de las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo para que la llevaran a una iglesia. Y aquí que en el 2023, casi 2000 años después, estamos tú y yo leyendo esa epístola, esa carta que fue llevada fielmente por estos hombres a sus destinatarios. Y fueron también, no solamente eso, fueron también enviados como mensajeros. Porque Pablo dice que él se los enviaba a ellos diciendo, ellos les informarán a ustedes acerca de todo lo que aquí pasa. No solamente van a llevar la epístola, les van a informar a ustedes. Ellos también empapados de mi situación y del avance del evangelio aquí en Roma, a pesar de mis cadenas. Ellos le van a poner a ustedes al tanto. Mensajeros también. Hermano, Pablo evitaba hablar de sí mismo. Esta era la oportunidad, no sé si está proyectado ahí. Bueno, ellos les informarán a ustedes acerca de todo lo que aquí pasa. Pero Pablo, dinos tú un poquito. No, yo quiero que ustedes reciban la palabra de Dios en esta epístola. Fue el Espíritu Santo que me inspiró para escribirla. Lo demás yo le cuentan a ustedes ya cuando lleguen, en persona. Él evitaba hablar de sí mismo. Aunque en Filipenses encontramos a Pablo dando un recuento de la situación, de cómo estaba él, pero no personalmente, solo por saber de él, sino cómo estaba él en función al reino. Aunque era importante que supieran de él, pero él quería que ellos supieran lo que latía en su corazón, y era cómo el reino de Cristo seguía avanzando a pesar de su encarcelamiento. Y si nos preguntamos qué le habrán dicho Tíquico y Onésimo a la iglesia a modo de informe, en Filipenses 1, 12 al 14 encontramos lo que suponemos que le habrán dicho, y es lo siguiente. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Y los colosenses dirán, wow, ¿cómo que ha progresado más a pesar de lo contrario? De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Hasta los guardias han conocido el evangelio. Y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, en vez de desalentarse, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo dice, gloria al Señor por eso. Bien, en primer lugar, los portadores de la carta, versículos 7 y 9, Tíquico y Onésimo. Ahora, en segundo lugar, saludos de parte de los compañeros de Pablo, versículos 10 al 14. Pablo se tomó el tiempo de incluir en esa epístola los nombres de personas que le dijeron a Pablo, mándamele saludo a los colosenses. Él pudo haber dicho, Tíquico, Onésimo, díganle a ellos que un paquetón de gente aquí le manda salud. No, él le puso los nombres, y el Señor, por su espíritu, quiso que esos nombres se incluyeran aquí. Y quiso que tú y yo supiéramos de estos hombres, y de una mujer por lo menos que se menciona aquí. A partir del versículo 10, Pablo hace mención de varios siervos del Señor. Hace mención de 6 siervos del Señor. Empieza con 3 que eran de origen judío y luego 3 que eran de origen griego. Vamos a ver cada uno de estos brevemente, una reseña de cada uno de ellos. Y la razón por la que sabemos que los primeros eran hebreos o de descendencia judía es por lo que Pablo dice en el versículo 11. Cuando después de haberlo mencionado los 3, dice, estos 3 son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Otra manera de decir que son judíos. Empieza con Aristarco.
Y nombrecitos raros que tenía la gente también, ¿eh? Aristarco. Él lo llama mi compañero de prisión, lo cual quiere decir que en ese momento Aristarco se encontraba preso junto con el apóstol Pablo. Preso por su fidelidad a Cristo, preso por su amor a las almas perdidas. Estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida y ahora estaba preso. Fue lo suficientemente valiente como para proclamar el evangelio y decir que hay un solo Señor que se llama Cristo y no es el César. Acuérdense que para ellos el César era como un Dios. Ellos exigían reverencia y la veneración de un Dios. El proclamar en el contexto del Imperio Romano que hay un solo Señor era firmar un certificado de muerte, de ejecución. Bueno, por ello se encontraba Aristarco preso. No fue por amor al arte que lo metieron preso por ser fiel a Cristo. Mi compañero de prisión. Él le hacía compañía a Pablo en aquellas horas, en aquella prisión fría, oscura, apestosa. Lo cual nos recuerda que el Señor no abandonó a su siervo Pablo. No lo dejó solo. Le proveyó hermanos en Cristo que estuvieran junto a él, cerquita de él, con quienes pudiera tener comunión y adorar al Señor. Y de seguro que al igual que hizo con Silas, cantaban himnos al Señor en medio de esa prisión. Menciona también a Marcos. Este es más conocido. Su nombre completo era Juan Marcos. Algo importante de saber es que muchos de los nombres, las personas usaban a veces dos nombres. Y si eran judíos, generalmente un nombre era judío y el otro era griego o romano. Marcos era un nombre romano. Pablo dice que él era primo de Bernabé. ¿Para qué? Para distinguirlo de los demás Marcos que hay. La gente no usaba apellidos en aquel entonces. Generalmente el apellido equivalía a decir de qué ciudad venían o hijo de quién eran. De hecho, tengo entendido que los apellidos como Martínez, González, lo que terminan en es, significa hijo de. Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo, etcétera, etcétera. Búsquenlo. Google sabe más que yo. Pablo quería que ellos supieran de cuál Marcos él hablaba. Y cualquiera pudiera haber dicho, quizás el mismo Marco hubiera dicho, ¿para qué Pablo tiene que mencionar que yo soy el primo de Bernabé? Mejor que hubieran pensado, ¿y cuál Marcos? ¿Por qué? Porque Marcos, lo más seguro ya tenía mala fama para ese entonces. Recuerdan que Marcos fue aquel que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, pero de repente, antes de llegar a uno de los destinos, el hombre dio la vuelta y se fue, abandonó a Pablo. Y luego cuando Bernabé quiso que Marcos los acompañara de nuevo a regresar a aquellas iglesias ya establecidas, a reconfortar a los hermanos, Pablo dijo, yo no quiero que Marcos venga. Marcos no se mostró un hombre leal, Marcos no se mostró un hombre lo suficientemente valiente como para acompañarnos, yo no voy a llevar a Marcos. Y Bernabé dice, sí, debemos llevar a Marcos, Pablo. Y en Hechos capítulo 15 se nos relata que hubo un desacuerdo fuerte, y literalmente dice un desacuerdo bien acalorado. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión bien fea. Y ahí es que Pablo y Bernabé se dividen y se va cada uno por su lado. Bernabé se lleva a Marcos. Bueno, esa era la etiqueta que llevaba Marcos, el que abandonó a Pablo en el viaje misionero. Ya lo habían etiquetado. Pero el Señor Jesucristo siguió trabajando en Marcos. Pasaron los años. El Señor siguió trabajando en Marcos hasta llevarlo a la madurez espiritual necesaria para ahora, en los tiempos que Pablo se encontraba en aquella prisión en Roma, venir a ser útil para Pablo, útil en el avance del reino de Cristo. Y ahora Pablo hasta lo menciona en una epístola cuando anteriormente ni quería llevarlo con él a un viaje misionero. Ahora hay algo que en el pasaje, en el versículo 10, que nos dice que muy probablemente la gente estaba un poco, no sé si el término estaba chivo con Marcos, entenderán todas las personas, todas las naciones, estaba un poco como medio sospechoso con Marcos. Quizás cuando oyen el nombre Marcos hacían un sonido que sonaba, Marco. Ese no fue el que abandonó a Pablo. Bueno, fíjense el paréntesis que Pablo abre en el versículo 10 para dar una explicación.
Cuando menciona a Marcos, dice acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Tuvieron que mandarle instrucciones especiales a ellos sobre este hombre, porque lo más seguro no querían ni recibirlo. Y Pablo concluye diciendo, si va a verlos, recíbanlo bien. Quítenle esa etiqueta, recíbanlo bien. Pablo no había descartado a Marcos por lo sucedido y lo había colocado en una lista negra. No. ¿Por qué? Porque Pablo creía de corazón lo que él le llegó a decir a los filipenses en Filipenses 1:6 cuando dijo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Pablo sabía que eso se aplicaba a Marcos también. Pablo no podía desentenderse de Marcos y decir, seguro que es el mismito que aquella vez cuando nos abandonó. No. El amor todo lo espera. Y él seguro oraba por Marcos. Y ciertamente el Señor respondió a las oraciones y llevó a Marcos a la madurez, al punto que ahora él lo puede enviar tranquilo a Colosa y lo puede enviar con instrucciones ya dadas anteriormente. ¿Quién sabe si se la dio Pedro anteriormente? Y se cree que este mismo fue el Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Así que el Señor no nos deja como nos encuentra. Él nos sigue transformando. Amén. Jesús justo. Este es un Jesús. Jesús era un nombre muy común. Entendamos eso, que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, cuando vino a este mundo, era una persona común. Tan común que su nombre es Jesús, aunque para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo es. La segunda persona de la Trinidad, y lo es. El Salvador de pecadores, y lo es. Pero su nombre, Jesús, era muy común. Viene del hebreo Yoshua, de donde viene Josué. De modo que llamarse Jesús, había que añadirle algo más para diferenciarlo del Jesús, el Señor. Por eso dice Pablo Jesús, justo o conocido como justo. De este realmente Pablo no nos dice absolutamente nada, pero sí lo incluye como uno de los que manda su saludo. Aristarco, Marcos y Justo, hombres comunes, como tú y como yo, pero a pesar de ello, hombres a quienes Cristo usó en gran manera. ¿Y en qué manera específica usó el Señor? Entre otras cosas, ¿en qué manera específica usó el Señor a estos tres hombres de origen judío? Pablo nos dice, versículo 11, al final, ellos han resultado ser un estímulo para mí. Eso no es cualquier cosita. No es cualquier cosa. Fueron instrumentos en las manos del Señor para estimular el corazón de aquel que estaba preso en aquella cárcel. Quien cada vez que oía los pasos de los soldados quizá pensaba, ya llegó el día de mi ejecución. Han resultado ser un estímulo para mí. Sus vidas de piedad, de servicio fiel al Señor, sus palabras le fueron de estímulo a Pablo para que él siguiera siendo el siervo fiel bajo aquellas circunstancias difíciles en las que se encontraba. Pablo era un hombre humilde, hermanos, y aquí se ve su humildad de nuevo. ¿Por qué? ¿En qué lo veo? Bueno, en que él reconocía que él necesitaba el ministerio de sus hermanos. Él reconocía que él necesitaba que hombres comunes como estos, hermanos amados como esos, le fueran de estímulo. Ahí no estaba Pedro. Ahí no estaban los demás apóstoles con él. Un hermano común y corriente, Pablo, te va a ser de estímulo a ti, pero tú tienes más conocimiento que ellos. Tú tienes más experiencia. Tú has sido transportado al tercer cielo, Pablo. ¿Cómo este hombre te va a hacer, estos hombres te van a hacer de estímulo a ti? Mucho menos Marcos, por cierto, que tuvieron que mandar instrucciones sobre él. Tú sabes que Marcos es medio... Uno no puede confiar mucho en Marcos, que quién sabe si realmente ha cambiado como se espera. Pablo dice, no. Yo tengo que dejarme ministrar por ellos, porque Cristo me lo dio para que me ministren. Yo lo necesito a ellos para que me estimulen, y lo han hecho, me han estimulado a mí. Hermano, yo estoy convencido, y yo sé que muchos de ustedes aquí, de que los pastores necesitan tener amigos cercanos en el contexto de su iglesia local. Fíjense lo que dije, en el contexto de su iglesia local. Yo no dije amigos
con siervos en el ministerio, que seamos amigos, que sean amigos, que se llamen, que vayan a conferencias juntos. No. Tener amigos en el mismo seno de su iglesia, con hermanos comunes y corrientes que no tienen ningún oficio ni cargo. Amigos de hermanas también en la iglesia. Hermanas que le puedan mandar un versículo bíblico y serle de ánimo y de edificación. Hermanos comunes y corrientes con los que vayan a pescar, con los que vayan a hacer algún proyecto en el jardín. No solamente para hablar de las cosas del reino necesariamente directamente. Los pastores necesitan también que sus hermanos les ministren. Léase todas las epístolas del Nuevo Testamento y todas esas exhortaciones que encontramos. Es curioso que no dice por ejemplo, a la iglesia, a los filipenses. Pablo no empieza diciendo, mire, pastores, le voy a escribir todas estas exhortaciones para que ustedes entonces desde el púlpito se le enseñen a la gente. No. Todas las exhortaciones incluidas ahí están para todo el mundo. Para que esos unos a los otros que se encuentran en las epístolas, lo ejerzamos unos para con otros, entre hermanos con hermanos, entre hermanos con su pastor con los hermanos también. En ningún momento se coloca el pastor por una categoría por encima de los demás hermanos, como si no necesitara ser ministrado, consolado, animado y hasta redarguido. Un pastor que no abre su hogar en el sentido de invitar a sus hermanos para hablar con él, conocerlo a él, dejar que le conozcan, que no abra su corazón a sus amigos en la iglesia, no sigue el ejemplo de Pablo y mucho menos sigue el ejemplo de Cristo. Tenemos el ejemplo de Pablo en este pasaje. Aristarco, Marcos y Jesús el justo le habían animado. Pero permítame darles un ejemplo de Jesucristo. Miren la palabra del Señor Jesús a sus discípulos, a los tres más cercanos de él, en el huerto de Getsemaní. Les abre su corazón y les dice, mi alma está muy afligida. Para tú decirle a alguien, mi alma está muy afligida, esto es Jesús hablando. Tú tienes que abrir tu corazón. Nadie va a saber lo que hay aquí adentro, a menos que tú abras tu corazón y abras la boca y le explique a la gente cómo tú te sientes aquí adentro. Mi alma está muy afligida. Pero Señor, van a pensar que tú no tienes fe, tú eres el Hijo de Dios. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Está depresivo, Señor. Hasta el punto de la muerte. Así de profunda era la aflicción del corazón del Señor, al anticipar la copa de la ira de su Padre que pocas horas después tenía que tomarse hasta su última gota. ¿Y qué le pide a ellos a la luz de esa experiencia que él tenía? Quédense aquí y velen junto a mí. Otra manera de decirles, pienso yo lo necesito ustedes tres cerca de mí ahora. Él es perfecto, ¿verdad? Jesús es perfecto, lo cual significa que eso no es señal de debilidad. El Señor nos hizo para que tengamos comunión unos con otros, para que nos ayudemos unos a otros. El que no abre su corazón de esa manera o no tiene comunión con sus hermanos, no se da a conocer para que los hermanos puedan ministrarle, se cree superior a los hermanos y se cree que no necesita a los hermanos. Ellos sí me necesitan a mí. Que yo les predique, que yo los exhorte, que yo les... No, eso no es el cuadro bíblico. Pablo es un ejemplo de ese corazón humilde que debemos todos tener. Pero Pablo también manda saludos de parte de tres personas de origen griego, empezando con Epafras, del que Pablo más habla aquí, Epafras. No tan solo les envía saludos de su parte, sino que les da varios detalles sobre este siervo de Dios, detalles que hablan del corazón piadoso de este hombre. Se cree que él fue el fundador de la iglesia de Colosas, como ya dijimos al principio de los estudios. Pablo les dice a ellos que Epafras era uno de ellos. Él es uno de ustedes. Uno de ustedes. Pero Pablo, él fue que fundó esta iglesia. No está más elevado que nosotros. No, él es uno de ustedes, dice Pablo. Uno de ustedes. Siervo de Jesucristo. Y uno de ustedes también puede significar, él es un colosense como ustedes. Él se crió en el barrio de ustedes. Él se crió en el pueblo de ustedes. Él era uno más entre ellos. Marca distintiva de Epafras, según Pablo, es que era un guerrero en la oración. Siempre esforzándose intensamente
a favor de ustedes en sus oraciones. Sus oraciones no eran oraciones frías. Sus oraciones no eran oracioncitas para cumplir, para calmar mi conciencia de que oré en el día de hoy. No, él oraba esforzándose intensamente. Qué manera de decirlo, ¿verdad? De seguro eso se revelaba en la manera en que él oraba por ellos, con la intensidad y la pasión y el fervor con el que oraba por estos hermanos a quien amaba grandemente. Y Pablo hasta menciona algunas de las peticiones que él elevaba al Señor a favor de ellos, para que estén firmes, perfectos o maduros y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Qué buenas peticiones pedía él por ellos, que debemos nosotros hacer nuestras también. Porque, y él pedía estas cosas, hermanos, porque él los tenía a ellos en su corazón. Miren lo que dice: soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis, que eran otras ciudades aledañas, a unos 12 millas de distancia. La Odisea, de Colosa, de Hierápolis, yo creo que también la misma distancia. Ese era Epafras, un hombre que podríamos llamar un guerrero en oración. Lucas, Pablo lo llama el médico amado, les envía saludos. Amigo íntimo del apóstol Pablo era Lucas. Él se cree que Lucas acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Y es curioso, me encanta la manera en que se da a conocer esto sin tener que decir Lucas en el libro de los Hechos, que él fue su autor, sin tener que decir, y yo estaba con Pablo en ese momento. Yo te lo digo porque lo vi con mis propios ojos. No. Miren qué manera tan sutil y suavecita se lo deja caer a uno. A partir de Hechos 16, versículo 10, encontramos en varios textos más, no necesariamente hasta el final, pero encontramos que a partir de ahí, Lucas, el historiador inspirado, cambia el pronombre para referirse a las personas y sus acciones. Ya no habla tanto de ellos hicieron esto, ellos zarparon y se fueron a Chipre, etcétera, etcétera. A partir del 16, versículo 10, encontramos a Lucas diciendo, cuando zarpamos, llegamos, vimos, se incluye, porque estaba presente. Algo glorioso. Él fue el escritor, como dije, del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y algo que no sabía, que me enteré en esta semana, fue que si juntamos todo el material que Lucas escribió en su Evangelio y en el libro de los Hechos, todo ese contenido es más escritos que todas las epístolas, creo que Paulina por lo menos, juntas. Escribió muchísimo. Fíjense que el libro de los Hechos tiene, creo que son 28 capítulos. Demas, aquí la cosa cambia un poco. En Filemón, versículo 24, Pablo llama a Demas colaborador suyo junto a Aristarco, Lucas y Marcos. A Demas se le menciona 3 veces, aunque mientras estaba estudiando usé la aplicación de la Biblia y puse el nombre Demas para ver cuántas veces se mencionaba el nombre de Demas. ¡Wow! Yo empiezo, ¡wow! No me daba cuenta que era Demas que decía. Y yo, ¡wow! 3 veces solamente se menciona a Demas sin acento en la A. En nuestro texto es una de las veces. En Filemón 24 ya hice referencia a eso. Y en 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10, cuando Pablo está casi por ser ejecutado, su última epístola, ya le quedaba poco. Con gran tristeza él tiene que escribir lo siguiente sobre Demas. Procura venir a verme pronto, le dice él a Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. En el original, el orden es diferente. Y generalmente en griego, cuando se empieza algo con al principio, se quiere enfatizar ese algo que se dice al principio. En el original, el orden es, por haber amado este mundo, Demas me abandonó. El énfasis sobre haber amado este mundo. Algo grande, triste, y también de gran dolor para el apóstol Pablo, que uno de sus compañeros fue arrastrado por los espejitos y las lucecitas y los encantos de este mundo engañoso. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los Colosenses la epístola que estamos estudiando, que terminamos hoy, Demas todavía estaba con él.
Pero hay algunos que piensan que ya para este entonces Pablo estaba medio inquieto con Demas. Y una de las cosas que no lo da a entender directamente, pero quizás por inferencia, y aquí conoce la imaginación santa, si lo podríamos llamar así, es el hecho de que cuando Pablo llega a Demas, simplemente dice lo siguiente. Él dice: Lucas, el médico amado, les envía saludo. Y también Demas. Nada más. Puede ser, no sabemos. No dice nada más. Pero la realidad es que años después, relativamente algunos 5 o 6 años quizás, Pablo tiene que escribir lo que escribe de él en 2 Timoteo. En tercer lugar, nuestro tercer encabezado más breve: saludos de Pablo e instrucciones finales, versículos 15 al 17. Pablo envía saludos a otras iglesias también. Saluden, versículo 15, saluden a los hermanos que están en la Odisea. Se ve que ambas iglesias tenían comunión unos con otros. También a Ninfas, otro nombrecito raro. Mucho debate sobre quién es ninfa, que si ninfa, que si es hombre, que si es mujer, que si es hombre, que si es mujer. Según lo que investigué, significa novia. ¿No es obvio? Novia. Tiene que ser mujer. Y era comúnmente un nombre usado más para mujeres que para hombres. Admitamos que el Señor también usa mujeres para el avance de su reino. ¿Cuál es el problema en aceptar esa realidad? ¿Será algún prejuicio en nuestros corazones? Pablo menciona muchísimas mujeres en Romanos capítulo 16. Varias mujeres ahí, a quienes el Señor usó para el avance del reino, para servir a sus siervos los apóstoles, para animar sus corazones. Y miren de qué se nos dice bueno, más adelante voy a mencionar algo de Ninfas, pero el texto dice también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Odisea, hoy esa ciudad se llama Latakia en Siria, quedaba a 12 millas de Colosas, que Colosas hoy es Onás en Turquía. No se sabe mucho de Ninfas, creo que es la única mención que se hace aquí. De nuevo, repito, una persona común más en la lista de personas comunes, pero tuvo un grandísimo privilegio y contribuyó al avance del reino al prestar su casa al servicio de la obra, porque había una iglesia en su casa. No porque había una iglesia que se reunía en el templo o en una sinagoga y ella tenía su iglesita aparte. No, lo que pasa es que por los primeros 300 años de la iglesia de Cristo, la iglesia se reunía en casas. No era común que se reunieran en lugares públicos. En primer lugar, había persecución. Segundo, ¿dónde estaba el dinero cuando la mayoría de ellos eran personas que ni podían comprar? ¿Cómo van a poder comprar un edificio para reunirse? Si muchos de ellos estaban corriendo por sus vidas. Ella tenía una iglesia, allí se reunía una iglesia en su casa. Ella hizo una labor extraordinaria en ese sentido, un privilegio que tuvo, que el Señor le concedió. Pero en el versículo 16, Pablo da unas cuantas instrucciones especiales. Dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. En aquel entonces nadie tenía una copia de los libros del Nuevo Testamento en sus casas. De hecho, no todo el mundo tampoco tenía una copia del Antiguo Testamento completo. Las cartas se enviaban a la iglesia, se leían públicamente en la iglesia y lo más seguro se estudiaban, se predicaban, como nosotros estamos haciendo con la epístola a los Colosenses. Pero nosotros tenemos un privilegio que ellos no tenían, y es poder irnos y llevarnos la Biblia encima en todo momento, en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, en nuestras casas. Físicamente tenemos nuestras Biblias. Estamos llenos de Biblias y no la leemos como deberíamos leerla. Pablo dice que la carta que se le envió a ellos, con la de los Colosenses, se le envía a la Odisea le envíe la de ellos. ¿Cuál fue la carta de los laodicenses? Porque no encontramos primero la de los laodicenses, segundo de los laodicenses. No la tenemos, ¿verdad? No sabemos. Ahora, hay algunos que especulan. Y esas especulaciones suenan un poco válidas. Y yo me inclino a pensar que es así. Lo voy a mencionar porque puede ser. Se cree que esta carta a la que se refiere Pablo es la carta conocida como la carta o la epístola a los Efesios.
En la mayoría de los manuscritos antiguos no aparece el nombre Efesios. Simplemente dice a los santos y fieles en Cristo. Algunos dicen que originalmente la epístola a los Efesios fue una epístola general que fue escrita para el beneficio de todas las iglesias que había en aquel entonces. De ahí quizás la razón por la cual Pablo al principio no se dirige a hermanos específicos ni a líderes específicos, sino que todo lo que se lee ahí se aplica a cualquier iglesia local. Y quizás a eso es que se refiera Pablo al decir la carta de la Odisea. Y es aquí una de las cosas que me hacen pensar que quizás sea así. En Efesios 6, versículos 21 al 22, al final de la epístola, Pablo dice lo siguiente: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber, miren a quién, el mismo que va para Colosenses, Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Eso es muy probablemente un indicio de que el mismo viaje que se usó para llevar la epístola a los colosenses también se usó para llevar esta epístola que ahora Pablo menciona, que la de los laodicenses, que se lea también que la de los puede ser, hermanos. Pero independientemente de lo que sea, si fue, como algunos piensan, una epístola que el Señor no quiso que nosotros tuviéramos, nos sometemos a su soberanía y es así, no la tenemos. Pablo da otra instrucción en el versículo 17, dirigida a los hermanos en Colosas para que animaran a alguien en particular a ser fiel al Señor. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Encomienda a toda la iglesia entera a que animen a un siervo de Dios. ¿Ustedes ven lo que le digo? Que los siervos de Dios necesitan que la iglesia le ministre. ¿Quién es Arquipo? Parece ser un miembro en la iglesia que se reunía en casa de Filemón. Miren a Filemón, versículos 1 y 2, al principio de la epístola. Pablo dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, probablemente marido y mujer, nuestro compañero de lucha, Arquipo, y a la iglesia que está en su casa. Y a la iglesia que está, en tu casa, a Filemón le está hablando. Saludos para la iglesia que está, y esta carta dirigida también, Filemón, a la iglesia que se reúne en tu casa. Saludos especiales y también se dirige esta epístola también a la hermana Apia y a Arquipo, obviamente porque están en la iglesia que está en la casa de Filemón. No sabemos cuál fue el ministerio que el Señor le encomendó, al cual Pablo hace referencia, no sabemos. Lo que sí se sabe es que Arquipo era otro hermano común del que no se conoce mucho. Había recibido del Señor no un oficio, sino un ministerio. No sabemos cuál. ¿Habrá sido el de traer pancito y café? No sabemos, pero un ministerio. Pablo exhorta a los colosenses a animar a Arquipo a que se asegurara de cumplir con ese ministerio. Arquipo no estaba por encima de sus hermanos en Cristo. Por último, en cuarto lugar, la firma de Pablo y su bendición, versículo 18, que es el último versículo de esta epístola. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Y algunos de ustedes dirán: ¿qué es eso de que yo escribo este saludo con mi propia mano? Pero tú no eres que viene escribiendo, Pablo. ¿No fuiste tú que escribiste la epístola? Ellos usaban como secretarios o escribanos que él le dictaba o era común en esa época que le dictaran la carta, y la persona que tenía quizás letra más bonita escribía en el rollo o en el papiro, escribía lo que le iban dictando. Pero lo común también era que aquel que dictó al final escribiera por sí mismo como una manera de firmar la carta y como una manera de sellarla, o también como un método de autentificación.
para que el que leyera la epístola, ese Pablo, yo lo conozco en la escritura porque yo leí la de la Odicense, y la misma letra que la epístola de la Odicense. Ese Pablo segurito. Lo que pasa es que cuando se sacaron copias, ya ese original, esa manera de escribir original de Pablo, se perdió. Pero está ahí, escrito. Miren 3 ejemplos más donde Pablo menciona rapidito este asunto de él firmando. Primero los Corintios 16, 21. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo está firmando. Gálatas 6, 11. Miren con qué letras grandes les escribo de mi propia mano. Quizás la otra era pequeña y Pablo un letrón así, para distinguirlo de los demás. Segunda Tesalonicenses 3:17, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Autentificación. Pero Pablo también les hace una petición a ellos, acuérdense de mis cadenas. En otras palabras, oren que el Señor me sostenga bajo estas circunstancias precarias en las que me encuentro. Que el poder de Cristo, que me fortalece en todo, me siga dando la gracia del contentamiento para seguir conforme a su voluntad y con una buena disposición de su misión aquí. Oren para que el Señor me siga dando oportunidades para dar a conocer a Cristo a pesar de mis cadenas. Oren, hermanos, para que mis circunstancias no sean de desaliento para los demás hermanos en Cristo. Eso es lo que yo veo que Pablo está diciendo al decir, acuérdense de mi cadena. No es únicamente acuérdense de que estoy preso, ellos lo sabían. Para Pablo las cadenas representaban algo más. Y Pablo termina con estas palabras: la gracia sea con ustedes. Empezó diciéndoles en el capítulo 1, versículo 2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y ahora termina deseando para ellos que la gracia, el favor inmerecido de Dios en Cristo les sea concedido. La gracia de la que les habló tanto en esta epístola. Epístola que le fue escrita a ellos como un medio de gracia. Que esa gracia de Cristo sobreabundara para con ellos, para que sus pecados fueran perdonados, para que fueran transformados según el hombre interior y siguieran glorificando al Señor. Sobre todo, la gracia para ser capacitados para aplicar y vivir según lo que toda esa epístola dice. Hemos visto en primer lugar los portadores de la carta. En segundo, saludos de los compañeros de Pablo. Tercero, saludos de Pablo e instrucciones finales. Cuarto lugar y último, firma de Pablo y su bendición. Permítame dar 3 aplicaciones y concluimos. Estoy mirando el tiempo y vamos bien. En primer lugar, este pasaje nos recuerda de la realidad de que Dios se place en usar a personas comunes para una labor extraordinaria. Amén. Este pasaje nos recuerda la realidad de que Dios se place en usar a personas comunes para una labor extraordinaria. Todas las personas que Pablo menciona en este pasaje, hermanos, son comunes y corrientes. Léanse todas las epístolas y no van a encontrar a Aristarco, un hombre que se ganó 3,000 almas el primer sermón que predicó, elocuente en palabras, deja a la gente atónita cuando habla. No se dice nada de eso de Aristarco. Comunes y corrientes. Solo se menciona un profesional entre todas estas personas, que era Lucas. Pero dice aquí que él tenía su propio consultorio. No. Y si lo tuviera, no estuviera mal, pero no era a lo que él se dedicaba principalmente. Que sepamos, tampoco era doctor personal de uno de los Césares. Sin embargo, Pablo nos da detalles de algunas de estas personas que nos dan a conocer que aunque eran personas comunes, fueron usados por Dios para el avance de su reino. Tíquico, portador de epístolas paulinas. Onésimo, mensajero con noticias sobre Pablo y cómo las cosas y cómo Cristo estaba haciendo su obra en Roma a pesar de su encarcelamiento. Aristarco, instrumento de Cristo para consuelo y ánimo de Pablo en las prisiones, al igual que lo fue Marcos y Epafras. Marcos, aunque años antes abandonó la obra, volvió a ser útil para el avance del reino por la gracia de Cristo. Epafras continuaba contribuyendo para el avance del reino, siendo un guerrero en oración. Lucas, quizás el médico
personal del apóstol Pablo, quien dice que tenía un aguijón en la carne, que le había rogado el Señor que se lo quitara y él no quiso. Algunos piensan que era una enfermedad. Si era así, ¿de cuánta ayuda le fue Lucas? Que sepamos, hermanos, ninguno de ellos fue pastor, ninguno de ellos fue diácono. Que sepamos, ninguno de ellos fue un predicador conocido. Pero sirvieron a Cristo fielmente y contribuyeron en el avance de su reino, aunque fuera en el anonimato. Tú también, mi hermano en Cristo, puedes contribuir al avance del reino de Cristo, aunque seas una persona común. Ya dije al principio en la introducción, a menos que al final me puedan decir si hay alguien que, si pone su nombre, aparecen 5 millones de resultados. Con mucho gusto lo escucharé, pero yo no creo que aquí nadie dé tantos resultados en Google. Ninguno de nosotros. No somos gente conocida. Hermano, tú no tienes que ser un pastor, tú no tienes que ser un diácono para servir a Cristo. Lo que necesitas es un corazón lleno de un amor por Cristo que te constriña a vivir para Él. Amén. Un corazón lleno de una fe que te anime a luchar con Dios en oración. Un corazón dispuesto a servir a Cristo en cualquier capacidad que a Él le plazca, pero hacerlo fielmente. La mayoría de nosotros nunca vamos a salir en YouTube predicando, ni entrevistándonos, ni respondiendo preguntas profundas. Pero por lo menos podemos decir que oramos por aquellos que predican la palabra para que Dios haga que germine esa semilla en la salvación de pecadores y la santificación de su pueblo. Si oramos por eso, estamos contribuyendo para el avance del reino. Con tan solo orar. La mayoría de nosotros jamás escribiremos un libro, pero estamos siendo transformados de gloria en gloria por ese libro que se nos ha puesto en nuestras manos llamado la palabra de Dios. Y estamos siendo, por medio del conocimiento de ese libro, de bendición a otros hermanos. Una hermana común y corriente que sea una guerrera de oración puede contribuir más al avance del reino de Cristo que un pastor que es irresponsable en su llamado, que es irresponsable en el estudio de la palabra y que le da al pueblo de Dios migajas porque es un perezoso y no se prepara bien. Ella contribuye más para el avance del reino. Hermanos, que esta lista de hermanos comunes te anime a ser fiel a tu Señor en lo poco, porque por poco que sea, es una labor extraordinaria porque la haces para un Salvador extraordinariamente glorioso. Amén. Concéntrate en eso y que eso te anime. En segundo lugar, en este pasaje nos habla de la gracia transformadora de Cristo. Nos habla de la gracia transformadora de Cristo. Sí, es verdad, indirectamente, pero podemos, creo, extraer eso al oír un nombre que se menciona aquí. Lo digo porque en este pasaje se hace mención de alguien que, como ya dijimos, se tuvieron que dar instrucciones especiales para que lo recibieran bien. Marcos, quien supongo que en su inmadurez, falta de discernimiento y falta de valentía, desertó a Pablo y se dio la vuelta y dijo: el último que se vaya que apague la luz. Y se fue para Jerusalén. Él fue también la causa del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, por el que tuvieron que separarse. Pero años después vemos cómo Pablo hace mención de él como uno de sus compañeros. Y siguió siendo fiel años después, porque poco tiempo antes de su propia muerte, Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo en 2 Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. No antes. No cuando Bernabé quería traerlo. Pero ahora sí. Porque el Señor lo transformó. Fue la gracia de Cristo que lo transformó. Fue Él que le dio esa disposición para perseverar. Pero para obtener esa gracia, hermano, nosotros tenemos que seguir una regla que Cristo ha establecido en su reino, que es la siguiente: buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. En Santiago 4:3, y perdonen, yo cité mal el texto y nuestro hermano lo copió y lo puso ahí. Esa no era la parte del versículo que yo quería citar. Yo quería citar la última parte del versículo donde dice: no tenéis porque no pedís. No tenemos más, no hemos crecido más tú y yo porque no hemos clamado al Señor como debemos.
La misma gracia que transformó a Marcos está a nuestra disposición para que no sigamos siendo los orgullosos que somos, no sigamos siendo lo impaciente que somos, no sigamos siendo lo cobarde que somos, no sigamos siendo personas que se llenan tanto de ansiedad y de afán porque no tenemos una fe fuerte, porque no está creciendo, se está debilitando. Pero le hemos pedido al Señor que la fortalezca. No tenéis porque no pedís. El Señor que transformó a Marcos nos puede transformar a nosotros. Miremos a Él y Él seguirá haciendo su obra en nosotros. Tercer y último lugar, aunque de forma indirecta también, este pasaje menciona a una persona que debería servirnos de advertencia. Y ya vino a la mente de ustedes, yo lo sé. Una persona que debe servirnos de advertencia. Así como Jesús tuvo su Judas, Pablo tuvo su Demas. Demas fue un hombre que gozó de grandes privilegios. Fue amigo y compañero de milicia del gran apóstol Pablo. Su nombre aparece en epístolas. Pero no guardó su corazón. Quizás su descuido empezó, dije quizás, yo no sé, quizás su descuido empezó desde que dejó de mirar a Cristo y se enamoró de sus privilegios y empezó a confiar en ellos. Creyó quizás que su firmeza dependía de lo muy cerca que estaba del gran apóstol Pablo, que se codeaba con él, que tenía una relación de confianza con Pablo. Quizá le decía P, no le decía ni Pablo ya pudo, porque eran una cercanía, eran casi cuates o panas, como dicen en otros sitios. Y quizás fue eso lo que le llevó a él a irse deteriorando paulatinamente hasta que cambió su amor por Cristo por su amor por el mundo. Creyó que en un mismo corazón puede haber amor a Dios y amor al mundo a la misma vez, cuando primera de Juan 2:15 dice que no puede ser. Allí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uno de los dos amores tiene que haber allí en ese corazón, no los dos. Muy bien, dice Matthew Henry, el comentarista puritano, ese corazón nuestro es demasiado estrecho como para que quepan ambos amores. O amas a Dios o amas al mundo. No te inventes una nueva marca de cristianismo porque no lo hay. Si amas a Dios con todo tu corazón, es fruto de su obra transformadora en ti. Te ha salvado. Si amas únicamente al mundo, entonces tú estás perdido. Tú estás perdido. No hay otra marca de cristianismo. Te pregunto, ¿amas al mundo? Esa es una pregunta un poco general. Te voy a hacer unas cuantas más específicas entonces. ¿Percibes en tu corazón una fascinación y una admiración por aquellas cosas que la gente que no conoce a Cristo admira y adora? ¿Anhelas ansiosamente algún día tener muchísimo dinero solo por el hecho de tenerlo y por lo que eso representaría para ti y tu imagen en la sociedad en la que vives? Porque hay una inmensa diferencia en el que te vean saliendo de un Toyota Corsica, que no se hace ya, es viejo, a que te vean saliendo de un Jaguar o de un Bentley. Hay una gran diferencia. ¿Verdad que sí? ¿A eso es que tú aspiras? A que cuando la gente mire tu reloj diga, el hombre tiene. Que cuando miren tu cartera digan, es una mujer. No compra chipe. Y hay personas que pueden comprar algo que de cierto valor más de lo que comúnmente compramos porque quiere que le rinda más o dure más. Y es un asunto de decisión personal de cada uno. Yo estoy hablando de una persona que idolatre estas cosas, que viva para esas cosas y que no pueda vivir sin ellas. De eso que estoy hablando. No me malentiendan. Porque Salomón fue el hombre más rico del mundo. Y personas que el Señor ha salvado tienen. Y ser más piadoso no significa ahora salir de todo lo que el Señor les ha dado y venderlo. Es que su corazón no tenga esas cosas. ¿Existe en ti un deseo profundo de llegar a ser famoso?
¿Te importa cada vez menos el que te identifiquen como cristiano? ¿Miras con desprecio a los cristianos y admiras a los que no lo son? Si eres un verdadero creyente y tu respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí, estás en una situación peligrosa, en la situación en la que se vio Asaf en el Salmo 73, cuando dijo, casi resbalan mis pies. Te encuentras en un terreno resbaloso y peligrosísimo. De ahí que de aquí a no mucho, si tú no buscas del Señor, de aquí a no mucho, entonces se dirá de ti, fulano se fue al mundo, habiendo amado este mundo. Abandonó a Cristo, abandonó su iglesia. Mi hermano, al escuchar hoy sobre Demas, y al escuchar y al enterarte de los tantos Demas a lo largo de los años que has visto en las iglesias, el Señor te hace una pregunta a ti en esta mañana y me la hace a mí también. La pregunta que Él hizo a sus discípulos y es la siguiente: ¿acaso también ustedes quieren irse como Demas se fue? Te exhorto a que tú le respondas de corazón lo que Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este mundo ofrece engaño, muerte, perdición. Amado hermano, que llevas meses descuidando tu comunión con el Señor, que andas cargando con una conciencia culpable y sangrienta por los pecados ocultos con los que has estado coqueteando o cometiendo, vuélvete al Señor, pídele que te perdone. Amén. Haz tuya las palabras de David en el Salmo 51, pídele que te lave en la sangre de Cristo y que te restaure. No dejes que tu pecado te robe del privilegio de servir a tu Salvador y contribuir en el avance del reino glorioso suyo, porque Él tiene poder para darte la capacidad para dar muerte a esos pecados que hoy te asedian. No creas la mentira del diablo que te dice que tú puedes coquetear con el fuego del pecado sin quemarte, porque te vas a quemar. Huye del pecado, refúgiate en tu amante y misericordioso Salvador. Él te restaurará como lo hizo con Marcos y su gracia te sostendrá para que no llegues a ser un Demas. Damos gracias al Señor por esta epístola que hoy nos permite concluir. Gracias al Señor por haber usado a hombres comunes como estos para animar el corazón del apóstol. Ánimo que de seguro le llevó a él a escribir esta misma epístola y las demás, para llevarnos a Cristo y a mirar a Él. Como líderes, nosotros nos propusimos llevar la mente de ustedes a las Escrituras desde el inicio de nuestros cultos públicos y de nuestra propia predicación. Y seleccionamos específicamente empezar con la epístola a los Colosenses porque sabíamos lo cristocéntrica que es y queríamos llevar sus mentes y sus corazones a Cristo, a fijarse en Él, a ser impactados por su gloria, por su majestad, por su supremacía. Que a Él siempre procuremos glorificar en todo, hermanos, que nosotros siempre procuremos crecer, que Él crezca y que nosotros continuemos menguando para que toda la gloria la reciba Él. Amén. Amigo que nos visitas, que no conoces al Señor Jesucristo, en esta mañana brevemente te digo lo siguiente: vivimos en un mundo lleno de gente común y gente que, en la opinión de la sociedad, es fuera de lo común. Gente común y celebridades, gente común y gente famosa. Y tú quizás te intereses más en los famosos, en saber de ellos, qué es lo que comen, qué se ponen, qué compraron, dónde están, con quién se casaron, de quién son novios, cuál es el séptimo novio que tienen, cuál es el 14º matrimonio, porque viven vidas destruidas generalmente. Están los multimillonarios. Le mencionaba a mi sobrina mientras veníamos aquí, uno de esos edificios que están en Manhattan, que parece un lápiz, uno finito así. El penthouse de arriba costó $100 millones. Eso está vendido hace tiempo. Y nosotros decimos, wow, ante esas cosas, ¿verdad? La muerte es la niveladora de todo ser humano. Cuando la muerte llega, nos pone a todos al mismo nivel. El dueño del penthouse y uno en un país en situaciones precarias mendigando porque no tiene con qué comer, la muerte los pone a todos al mismo nivel. El polvo eres y al polvo volverás. Mi pregunta es, ¿qué será de ti cuando mueras?
Una pregunta que me gusta hacerle a las personas a veces. ¿Qué será de ti de aquí a 500 años? Y tú dirás, 500 años. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, si digo de aquí a 10 años, tú puedes decir, bueno, porque la realidad es que puede que tú estés vivo de aquí a 10 años. De aquí a 500 tú vas a estar muertecito. Por eso digo 500. Entonces, ¿qué va a ser de ti de aquí a 500 años? ¿Dónde tú vas a estar? En aquel lugar de tormentos eternos por la eternidad, recordando que pudiste haber estado en gloria y no estás porque rechazaste el único Salvador. O en gloria admirando la majestad y gloria del Salvador por los siglos de los siglos, porque Él te manifestó su gracia y estará junto con algunos de los que estamos aquí reunidos. Tú necesitas a Cristo y lo necesitas urgentemente. Tu problema no es económico. Tu problema no es social ni emocional. Tu problema es espiritual. Tu problema es con Dios. Que tú no quieres saber de Él. Que lo quieres usar a Él cuando te conviene. Tú necesitas a Cristo, el que vino a salvar pecadores. ¿Tú sabes cómo vino Él aquí? Como un hombre común. Por eso alguien en un libro decía, cuando el que veía a Cristo veía, suena un poco, no quiero ser irreverente, veía a Dios en sandalias. Piensa en eso. El que creó el universo y lo sostiene con su gran poder en sandalias, con los pies sucios de polvo. Y ni mencionar su nacimiento, que lo colocaron en un pesebre lleno de baba y sucio y apestoso. Dios tuvo que intervenir en la misma historia, en su misma creación, haciéndose como uno de nosotros para resolver el problema tan grande que tú y yo tenemos con Él. Porque solo Él lo puede resolver. Eso es gracia, misericordia y un amor incomprensible. Amén. Ven a Cristo, mi amigo, y serás salvo. Amén. Él perdonará todos tus pecados, te hará uno de los hijos de Dios. Mayor privilegio que ese no hay. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros al permitirnos concluir esta epístola. Gracias por el bien que nos has hecho por medio de ella, por el privilegio inmenso de proclamarla y exponerla. Señor, ven a transformarnos y que seamos conforme a lo que hemos leído. Que nosotros te amemos más, te admiremos más, vivamos para ti y que recibamos el ministerio de nuestros hermanos. Que esto nos fortalezca, nos animen. Que nosotros andemos en humildad en medio de tu pueblo. Que nosotros crezcamos en santidad y en mayor compromiso con Cristo y su reino. Te pedimos estas misericordias en su nombre. Amén. Amén.